Damos la bienvenida al doctor Marcelo Ceballos, rector de la Universidad Técnica del Norte en Ibarra. Fue miembro del Consejo de Educación Superior y también miembro de la comisión que trabajó la fórmula de distribución de recursos a las universidades. Año a año nos vamos enterando de importantes recortes a los presupuestos universitarios. Lo hemos sentido muy de cerca en las universidades de Cuenca y es importante conocer cuál es la situación actual y lo que se perfila con el nuevo presupuesto para el 2022. Bienvenido, doctor Ceballos. Buen día, estimado Gustavo. Gracias por la invitación. Un gusto compartir con ustedes el quehacer universitario, en este caso un tema que sin duda tiene enorme preocupación y además de importancia estratégica, dado que se ha conocido ya la proforma presupuestaria para el año 2022 y obviamente desde las universidades y escuelas politécnicas hay una atención a este tema que está siendo ya analizado y será obviamente debatido en la Asamblea Nacional como corresponde de acuerdo al marco legal. ¿Cuál es su primera lectura de este presupuesto? ¿Cómo afecta a las universidades? Bueno, primero yo creo que puede haber varias lecturas, ¿no? Los análisis comparativos, todo depende de hacia dónde se quiera mirar y obviamente el año 2020, el año 2021 han sido años atípicos en términos del efecto que hemos vivido como sociedad de la pandemia. La afectación real que ha habido sin duda a la estructura económica y las decisiones que ha tomado el Ejecutivo, algunas sustentadas en informes técnicos y otras simplemente, digamos, bajo un lineamiento político. El año, hay que recordar que como precedente, el año 2020, las universidades y escuelas politécnicas en conjunto, públicas, más las universidades particulares que reciben rentas y asignaciones del Estado, y las nuevas universidades que todavía no recibían por fórmula, tuvimos una afectación de disminución efectiva de $134 millones. Ese recorte en parte se mantuvo en el año 2020 con una ligera recuperación de la asignación del FOPEDEUPO, pero ese recorte se mantiene. La proyección, como usted bien lo ha dicho, con datos de la proforma del Ministerio de Economía y Finanzas, si se compara el presupuesto codificado al 31 de agosto del año 2021, hay una disminución relativa del 6.23%, me parece, en términos brutos significa una disminución de $77 millones. Pero si analizamos el componente neto de asignación, porque hay que recordar que las universidades y escuelas politécnicas públicas recibimos distintas fuentes de asignación. La una es el Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico, que se llama FOPEDEUPO, que se alimenta de dos tributos fundamentales, IVA y renta. Esto es cerca del 80% del presupuesto. Tenemos el componente de compensación por la gratuidad. Recordemos que esto es un mandato constitucional desde el año 2008. Un componente de compensación por funcionamiento y otro componente que es compensación del impuesto a la renta. Estos son asignaciones que el Ministerio de Economía y Finanzas año tras año asigna a las universidades. Adicionalmente, las universidades, escuelas politécnicas, tenemos lo que se llama los recursos de autogestión. Entonces, de lo que se analiza en la proforma, la provisión que hace el Ministerio de Finanzas, y eso es importante aclarar, las universidades, escuelas politécnicas, si bien hacemos el ejercicio de subir la proforma presupuestaria, tal cual establece el Código de Planificación y Finanzas Públicas, pero las metas de recaudación, en este caso de autogestión, las pone el Ministerio de Finanzas. Esa meta de recaudación para el año 2022 prevé una disminución del 45%, es decir, este año se había previsto una recaudación de autogestión por 180 millones, sin embargo, para el 2022 se establece una meta menor, es decir, alrededor de 103 millones. Permítame, doctor Ceballos, para entenderle de la mejor manera y sobre todo que el público nos entienda, lo que estaría sucediendo es una especie de sinceramiento de cifras que habría hecho en el presupuesto el Ministerio de Finanzas. Baja en algunos rubros que son parte de la fuente de ingresos, que son variables de la fuente de ingresos de las entidades de educación superior, y en este caso, me imagino, en primera línea estarán lo que usted ha mencionado ya, el impuesto al valor agregado y el impuesto a la renta. Así es.
Nos llama la atención en este caso, digamos, el valor que se asigna de compensación por el impuesto al valor agregado. Y ahí tenemos una seria inquietud, dado que el FOPEDEPO establece que se debe asignar el 10% de recaudación neta del IVA, calculado sobre una tasa del 10%. Este valor estimado para el año 2022 es de aproximadamente 392 millones de dólares, valor mucho menor al que tuvimos en el año 2017. Si bien hay un ligero incremento en términos de la proyección de recaudación del impuesto a la renta, el FOPEDEPO como tal tiene un valor similar al año 2017. En términos de comparación, para seguir con esta línea argumentativa, de cuánto asignó el Estado a través de las distintas fuentes para el año 2021 y cuánto se prevé asignación para el año 2022, estamos hablando que efectivamente hay un ligero incremento de 25 millones de dólares. Pero lo que no se dice es que ese incremento es absorbido por el ingreso de dos nuevas universidades al reparto, en este caso la Universidad Nacional de Educación y la Universidad de las Artes, que en su conjunto reciben una asignación de 30 millones de dólares. Entonces, el impacto ya al interior del sistema, más allá de la fórmula de asignación, es un impacto, digamos, heterogéneo, diferenciado. La gran mayoría de universidades tenemos disminuciones reales en la asignación de los recursos, aunque efectivamente hay universidades, sobre todo de reciente creación o llamadas universidades pequeñas que han tenido incrementos en matrícula, que tienen ligeros incrementos. De lo que se observa también, estimado Gustavo, es que de acuerdo con el informe emitido por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y aprobada por el Consejo de Educación Superior, las universidades arrastramos desde el año 2020, 2021 y se arrastra también al 2022 un déficit de operación, es decir, no alcanzamos a cubrir el gasto operativo fundamental que tiene que ver con el pago de remuneraciones de docentes, trabajadores, servidores, todas las figuras que acompañan el proceso académico, gastos operativos, y ese recorte, digamos, se mantiene para el próximo año, lo que se arrastra en definitiva el impacto fuerte que fue el recorte del año 2020, que reitero, fueron de 134 millones de manera en conjunto, ¿no? Entonces, obviamente, si bien hoy hay una ligera recuperación, pero a su vez hay una estimación menor de recaudación, entonces el impacto, obviamente, dependiendo con qué año lo comparamos, si lo comparamos con un año, digamos, regular, el año 2019, obviamente en el año 2019 el monto que el Estado asignó fue de 1.213 millones. Tuvimos para el año 2020 una disminución del 11%. Se recuperó en algo, 2.67% en el 2021 y un monto similar, alrededor del 2.7% para el próximo año. De tal forma que tenemos todavía un neto de disminución, si comparamos 2019, reitero, como el último año regular, de aproximadamente 6%. Eso es lo que refleja la proforma presupuestaria, pero detrás de esto también hay otra problemática, Gustavo, que nos preocupa mucho a las universidades, porque hasta el día de hoy, por ejemplo, si bien tenemos un presupuesto que inicialmente se estuvo manejando como presupuesto prorrogado, desde el mes de agosto las universidades no podemos hacer inversiones, no podemos hacer modificaciones presupuestarias, no podemos hacer las inversiones que se requieren. Es el eterno problema de la ejecución presupuestaria, problemas que se tienen con la burocracia ecuatoriana, con los tiempos, la forma en que se mueve el Ministerio de Economía, que impide a las universidades utilizar su presupuesto los primeros meses del año, porque el presupuesto no está plenamente aprobado y operativo, y los últimos meses del año por las razones que usted está señalando. Luego esto ha sido, y es un círculo recurrente que lo hemos venido siguiendo, un pretexto, un argumento de los gobiernos para señalar que varias universidades tienen una muy baja ejecución presupuestaria y tomarlo como un referente para ir reduciendo cada vez más sus presupuestos. ¿Sigue dándose entonces este problema hasta la actualidad? Se sigue dando. Este año ha sido muy particular. Enero y febrero prácticamente estuvimos también cruzados de brazos porque el sistema financiero que trató de implementar el Ministerio de Economía y Finanzas no pudo
ponerse operativo, se tuvo que regresar al sistema EasyJet. Entonces tuvimos 2 meses y desde agosto a la fecha, es decir, en la práctica, este año son 7 meses de inoperatividad, porque lo único que hemos podido realizar las universidades es del pago de las remuneraciones, del pago de servicios básicos y procesos contractuales que ya estuvieron comprometidos hasta antes de agosto. Entonces, ese es un tema recurrente, como usted bien lo ha dicho, que acumula un valor aproximado entre 150 a 250 millones anuales de la famosa subejecución, que en gran parte no depende de las universidades y escuelas politécnicas, depende de la falta de oportunidad, de los retrasos, porque las universidades, yo suelo decir con todo respeto, pero en términos financieros, ya para la ejecución, para tener una real autonomía, somos tratados como una comisaría de pueblo, porque dependemos de el sistema operativo que es supervisado, revisado por analistas del Ministerio de Economía y Finanzas, y hay comunicaciones que ni siquiera nos responden, ¿no? Y pero hablar de tener certeza y claridad de cómo ejecutar la planificación que hacemos las universidades en términos, por ejemplo, de incremento de oferta académica, de incrementar nuestras capacidades tecnológicas o infraestructura para responder precisamente a las demandas que tiene la sociedad y que también el gobierno ha planteado como el incremento de oferta académica, que de hecho las universidades en conjunto hemos respondido. Y prueba de eso es que si usted compara la matrícula universitaria en las universidades públicas, en el 2017 tuvimos 340,000 estudiantes y al 2020 la matrícula superó los 450,000 estudiantes. Es decir, más de 100,000 estudiantes nuevos están en las universidades públicas. Y está públicas. De por medio las promesas, los compromisos electorales del Guillermo de Lasso de facilitar el ingreso a las universidades y de dejar a menos jóvenes sin educación superior. Eso está vigente y tendrá que irse cumpliendo de alguna manera. Quisiera conocer sobre las expectativas a corto y mediano plazo también, doctor Ceballos. El ministro Cueva ha señalado que en realidad no hay un recorte, que más bien se está incrementando en un 3% el presupuesto de las universidades. Usted lo ha aclarado ya, sí hay ese incremento pequeño, 25 millones me parece que señaló, pero se lo reparte ahora para más universidades, es decir, más clientes para ese PAI que apenas se incrementa. Y esto significa una reducción práctica para cada una de las universidades. Pero está la otra parte de las declaraciones del ministro Simón Cueva. Él ve como positivos los cambios que se han hecho, señala que la reforma tributaria que se encuentra ya en manos de la Asamblea serviría para que las asignaciones a las universidades al final crezcan. Pues de acuerdo con la ley, estos sectores, como se alimentan de recursos que varían de acuerdo con el volumen de ingresos permanentes, la perspectiva del gobierno es que estos ingresos permanentes crezcan, que el IVA, el impuesto a la renta, crezca y que al final el efecto sea positivo para las universidades. ¿Qué opina usted sobre lo que dice el ministro de Economía? Parece que obviamente el ministro está levantando una expectativa, ¿no?, sobre lo que será o no la aprobación de esta ley en la Asamblea. Sin embargo, desde las universidades lo hemos planteado, el propio ministro de Economía y Finanzas, hemos planteado en la Comisión de Régimen Económico. Nosotros tenemos ciertas dudas razonables respecto a lo que ha sido históricamente la asignación del FOPEDEUPO. Hemos hecho estudios económicos con analistas de las propias universidades y encontramos que hay una diferencia en menos de asignación en cuanto al IVA y renta a las universidades. Por lo tanto, lo primero que debemos pedir al Ministerio de Economía y Finanzas es que se transparenten las cifras. No exigimos nada más de lo que está en la ley. Me llama la atención, por ejemplo, que en el anexo que presenta el propio Ministerio de Economía y Finanzas establece que se tendrá una recaudación neta del IVA de 5,005 millones de dólares. Si esto aplicamos con la fórmula que establece el FOPEDEUPO del 10%, recaudando una tasa del 10%, una fórmula media compleja, significa que deberíamos tener más o menos 450 millones en IVA. Sin embargo, en la proforma están 392 millones de dólares. Y lo mismo pasa con el impuesto a la renta. En el FOPEDEUPO también hay 2 asignaciones que nunca se han contemplado para las universidades, que es el 5% de las regalías mineras y el 1% del presupuesto del gasto corriente del Ejecutivo.
Entonces, creo que el análisis va a pasar también por una actualización y una transparencia en cuanto a las cifras y a los datos. Reitero, hay estudios incluso serios realizados por la Facultad Latinoamericana de Estudios Sociales, Flaxo, una propia consultoría hecha por la CENESID, que dan cuenta de una diferencia en decremento, digamos, de las universidades. Desde el año 2017, estimado Gustavo, no se ha liquidado el FOPEDEUP. El Código de Planificación y Finanzas Públicas establece que es responsabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas al 31 de marzo de cada año liquidar el presupuesto del año anterior. Si vemos incluso los datos reales de recaudación, incluso en el año de pandemia, porque eso fue la justificación en el año 20 para el recorte, se recaudó más de lo previsto. Por lo tanto, ahí hay saldos pendientes. O sea, yo creo que ahí debemos sincerar Ministerio de Economía y Finanzas y universidades. Nuestra estimación, una estimación que se ha hecho en conjunto con varias universidades, es que desde el año 2017, por reliquidación del FOPEDEUPO, estaría deudando el Ejecutivo alrededor de 800 millones de dólares a las universidades. Esto yo creo que sí es importante que se transparente, reitero, es año tras año que no conocemos en realidad cómo se calcula esta preasignación, porque lo otro es un monto deliberado que establece el ministerio. Sin embargo, la preasignación, que reitero es cerca del 80%, pues no se tiene claridad de cómo se calcula. Entonces, yo creo que sí es importante incluso que la Asamblea Nacional tome, ya que está analizando las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior, el análisis de la ley del FOPEDEUPO, para que sea incluso un capítulo especial de la Ley Orgánica de Educación Superior, y se considere también ahí la fórmula de reparto, porque ese es otro de los temas que preocupa, porque no hay certeza, no hay previsibilidad en cuanto al mecanismo de asignación. Recordará, Gustavo, que esto pasaba no es también siendo un tema de interpretación, le preguntamos, doctor Ceballos, ¿no podría llegar esto eventualmente hacia la Corte Constitucional? Bueno, en el año 2020 las universidades públicas presentamos un amparo en la Corte Constitucional. Sin embargo, la Corte Constitucional, mediante un fallo, le dio la razón a un informe técnico del Ministerio de Economía y Finanzas, porque recuerden que la Constitución prevé dos sectores estratégicos que aún en el marco de un estado de excepción como el que vivimos por la pandemia, no se pueden disminuir las rentas a salud y educación. Sin embargo, reitero, la Corte Constitucional, en este caso, a través de sus magistrados, dio la razón al Ministerio de Economía y Finanzas. Yo creo que si el llamado del señor presidente es un llamado del encuentro, del diálogo, pues hay que tomar en cuenta a los actores y a las universidades. Es decir, el reclamo del presupuesto que hacemos las universidades no es para un tema personal de las autoridades o de los miembros de la comunidad universitaria, es precisamente para responder a los cientos y miles de jóvenes que ya están en las universidades y los cientos o miles de jóvenes que aspiran a ingresar a la universidad pública. Pero la universidad no solamente hace docencia, la universidad también genera investigación, vinculación, y hay que considerar a la educación y sobre todo a la educación superior como un sector estratégico, quitarnos ese cliché de que lo que se invierte en educación es un gasto. La educación superior, en general la educación, es una inversión como sociedad y hay que priorizarla. Por lo tanto, pasa por una decisión legal por un lado, pero yo creo que también política. Bien. Y ojalá Doctor Ceballos, haya esa voluntad de parte de la Asamblea y el Ejecutivo para entender esta situación. un tema que tiene que ver también con esto de la ejecución presupuestaria, que redunda en la ejecución presupuestaria, es la entrega oportuna de recursos. Hay quejas aquí en la provincia de La Suay de los gobiernos autónomos descentralizados de que no se les cumple con la devolución del impuesto al valor agregado. ¿En qué medida está afectando esto a las universidades? Bueno, el componente de devolución del IVA más o menos ha sido cada año alrededor de 40 a 50 millones. Esto por mandato de ley solo se destina a proyectos de inversión. Ahí tenemos el problema que recién el sistema se apertura sobre el mes de marzo o abril y obviamente tenemos la misma dificultad que tienen los GATS. Es decir, por un lado no hay la disponibilidad, si bien tenemos contablemente esos rubros, pero no hay la disponibilidad y sin disponibilidad en la cuenta especial ya de cada universidad, usted no puede iniciar los procesos de contratación. Que se suma a eso también
que hay ciertos aspectos de la Ley Orgánica de Contratación Pública y de las normas emitidas por el SECOP que tampoco se adaptan a la realidad de las universidades, sobre todo en aspectos relacionados con investigación, con la compra de insumos, de equipos, y muchos de esos procesos pues se caen en el portal de compras públicas o quedan suspendidos, pero la dificultad que tenemos año tras año es que en la práctica no tenemos 12 meses para la ejecución presupuestaria. Me refiero a los rubros de inversión, sino en el mejor de los casos 6 a 8 meses, o como este año que llevamos prácticamente apenas 4 meses de una ejecución presupuestaria que además ya estamos por finalizar, estamos en el mes de noviembre. Para finalizar, doctor Ceballos, ¿qué consecuencias, qué problemas prácticos cree usted se van a evidenciar en las universidades del país, particularmente en las universidades públicas, si las cosas quedan como está en la Proforma 2022? Y por otra parte, ¿qué aspiración tendría usted en cuanto a los temas que se aborden y se decidan eventualmente en la legislatura sobre este presupuesto? Bueno, un efecto directo sin duda va a ser el estancamiento de la oferta académica. Si las universidades, si bien hemos respondido, como ya le he dado el dato exacto de más de 100,000 nuevos estudiantes, incluso para este proceso de asignación de cupos por anuncio de la propia CNC fueron más de 30,000 cupos adicionales, pues esa planificación que se hace con una proyección por lo menos a 4 o 5 años, entendería que en la gran mayoría de universidades públicas no se va a poder seguir creciendo en términos de oferta académica, ya sea con nuevas carreras o nuevos cupos, y eso tiene un impacto directo en la política pública y en el propio plan del gobierno del señor presidente, que buscaba incrementar el acceso a más jóvenes, y en esto las universidades hemos estado abiertas para responder, pero sin la asignación de los recursos oportunos, pertinentes, para cubrir sobre todo elementos que tienen que ver con el gasto operativo, porque donde hay incluso una disminución de 37 millones es en el rubro de pago de docentes, de remuneraciones, y esto sin duda va a afectar en mayor o menor medida el funcionamiento, porque hay un elemento también diferenciado de afectación en el sistema dependiendo de la universidad. Esto por un lado, y por otro yo creo que la Asamblea, ojalá, y el Ejecutivo también, acoja la recomendación hecha por el Consejo de Educación Superior, que solicita que se reconsidere el rubro que se ha mantenido fijo de compensación por la gratuidad, que se mantiene desde el año 2017 en $183 millones, considerando el incremento de la matrícula que ya existe en la universidad pública. Y el otro es mantener también lo que este propio presupuesto del gobierno actual del 2021 ya incrementó el rubro por funcionamiento, porque ingresaron nuevas universidades al reparto. Entonces, esto significaría, al menos, nuestra estimación son 60 millones, que si se distribuye por esa fórmula paliaría en parte los efectos de una disminución en algunos casos, como la Universidad de Guayaquil, por ejemplo, que tiene una disminución de $9 millones, ¿ya? Si bien por su tamaño el impacto es diferenciado, pero consideramos que ninguna universidad debería ser afectada en su disminución, y lo que sí podemos es tener acuerdos, por ejemplo, con el propio Ejecutivo para que los rubros destinados a inversión que hasta el momento no hemos podido ejecutar con presupuesto 2021, incluso tenemos arrastres del año 2020, lo podamos hacer una proyección y una planificación para los próximos 3 o 4 años. Y en eso yo creo que es importante el diálogo y el acuerdo que podamos tener, pero reitero, la responsabilidad sobre todo de garantizar una educación pública de calidad y pertinente, y para eso tiene que haber una corresponsabilidad del Estado en términos de la asignación de los recursos, en términos de la progresividad, con los incrementos que son factibles en el marco de la reactivación económica, pero también la oportunidad en la asignación para que podamos realmente tener las universidades una plena autonomía administrativa y financiera. Bien, muchísimas gracias por habernos atendido, doctor Ceballos. Gracias a usted por la invitación. Como siempre, un gusto. Un buen día para todos. Doctor Marcelo Ceballos es rector de la Universidad Técnica del Norte en Ibarra y fue miembro del Consejo de Educación Superior.